Bueno, Laura, y en el caso de los chatbots de inteligencia artificial, ellos guardan nuestros datos. Si los guardan, ¿qué hacen con ellos? O sea, ¿cómo funciona eso de si guardan los datos o no guardan los datos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los riesgos concretos que corremos al entregarles esos datos? Somos Claudia Giraldo Y María Isabel Mejía Jaramillo. Bienvenidos a Buena Vida, Con buena IA. el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo Y disfrutar más de la vida. Varios de ustedes nos han dicho que les ha encantado esta conversación, que los ha llevado a experimentar con la inteligencia artificial y que uno de los aspectos que estaba haciendo que no lo usaran eran sus preocupaciones por el tema de la privacidad. ¿Qué pasa con mi información si uso inteligencia artificial? Por eso hoy hemos invitado a una experta en privacidad para que nos hable del tema. Hoy estamos con Laura Juanes. Laura es española, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un LLM en Derecho Transnacional de la Universidad de Miami. Tiene certificaciones de la IAPP en privacidad para Europa y para Estados Unidos, y gran parte de su carrera ha trabajado de cerca con empresas y reguladores en América Latina. Es un privilegio para nosotras hoy tener a una experta que además cuenta con una trayectoria profesional muy sólida en el mundo de la tecnología y la innovación, con cargos de liderazgo en compañías como Yahoo, Meta y Restaurant Brands International, que es la dueña de Burger King, Popeyes y Tim Hortons. Recientemente fundó su propia firma Global Privacy and Policy Consulting, desde donde asesora empresas internacionales, incluidas en América Latina, en riesgos tecnológicos, de privacidad y gobernanza de la inteligencia artificial. Además, es directora académica en el Instituto Empresa Law School y consejera de diversas entidades privadas y fundaciones. Pero nuevamente, como siempre decimos en este podcast, lo mejor de Laura es que es una persona encantadora, simpática y con una habilidad muy especial de ayudarnos a entender de manera muy simple esos temas que a veces nos parecen complejos. Laura, qué alegría tenerte con nosotras y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Ay, Claudia, muchas gracias. Se nota que eres buena amiga, de verdad. Muchas gracias y qué ilusión y qué privilegio estar aquí con vosotras. Bueno, Laura, estudiar leyes es algo que muchas veces te ancla a tu país de origen. Tengo entendido que para poder ejercer la profesión en otro país casi que toca volver a estudiarla. Y en tu caso, bueno, ¿qué te llevó a especializarte en temas de privacidad y qué te llevó a los Estados Unidos y a trabajar con empresas de América Latina? Pues mira, Marisa, la vida que da esas vueltas. Yo nunca tuve un plan de carrera, ¿no? Porque yo la verdad no sabía que quería ser de mayor, ¿no? Siempre que he hecho entrevistas, siempre me ha costado mucho contestar eso lo de ¿dónde te ves dentro de 5 años o de 10 años? Entonces, bueno, sin tener un plan como tal, tu inconsciente, tu parte más profunda, ¿no? Al final sabe, ¿no? Y al final acabas yendo donde tienes que ir y donde sabes bueno, que se alinea con tu forma de ser, ¿no? Yo siempre fui muy inquieta, me gustaba mucho moverme, siempre quería irme a estudiar fuera, me gustaba aprender idiomas, el reto de manejarme o en otras culturas, la estimulación, ¿no? Por problemas complejos y con fondo, ¿no? Y también, la verdad, me gustaba mucho el buen tiempo, odio el frío y el mar, y al final, bueno, pues la vida me ha ido llevando a algo pues, que cumple todos esos requisitos. Yo terminé la carrera y probé muchas cosas, nada me convencía del todo, la verdad, y un poco por casualidad y esto de sitio justo, momento justo, entré a trabajar en la asesoría jurídica de Yahoo en España. Te estoy hablando a principios de los 2000, no había en ese momento de verdad nada más cool, nada más innovador que aquello, y ahí fue pues donde entendí que el derecho sí que me gustaba, ¿no? Porque aquello se podía palpar en los servicios que ofrecías, en los productos que lanzabas, y ese trabajo de producto, de anticipar y de mitigar riesgos para la empresa y para el usuario final, pues me atrapó, ¿no? Y me fui especializando y fui en lo que quise crecer. Y bueno, pasan los años y pido un
puesto en Londres y no me lo dan. Y me cojo mucho, ¿no? O sea, con muy buen rollo. Yo me llevaba muy bien con mi jefe, sigue siendo uno de mis grandes mentores y de hecho todavía nos reímos de esto porque al cabo de unas semanas me llama y me dice, pues vamos a abrir el mismo puesto que pediste en Londres, lo vamos a abrir en Miami y si lo quieres es tuyo. Y, Wow. y en ese momento pues a mí me dio un ataque de pánico absoluto. Porque claro, no era lo que yo tenía pensado, ¿no? No es lo mismo irte de Madrid a Londres, que puedes volver a casa cada fin de semana, que cruzar el charco e irte a Miami, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no podía decir otra cosa que sí, total, que bueno, pues me vine aquí a hacer este tipo de trabajo, de revisión, lanzamiento de productos y demás, y todo se volvió datos súper rápido. Todo empezó a ser datos, Sí. datos. Se empezaban a discutir las leyes de México, las leyes de Colombia, todo esto estamos hablando de 2011, 2012, todo pre-GDPR europeo. Ajá, Y sí. Yahoo tenía un equipo fantástico de privacidad. Y la verdad es que, bueno, pues nuevamente la combinación de gente absolutamente brillante, absolutamente fascinante y una materia igualmente interesante, pues me atraparon y me pasé del equipo legal al equipo de privacidad. Y bueno, pues el hecho de estar en Miami, hablar español, chapurrear portugués, pues siempre me ha permitido hacer ese punto de unión entre Latinoamérica y Estados Unidos, que luego se ha ido traduciendo en responsabilidades globales, pero en muchas ocasiones a lo largo de mi carrera el principio y la semilla ha sido Latinoamérica. Ay, qué maravilla. Bueno, Lau, pues empecemos por el comienzo. Para aquellos que no sean expertos en el tema, ¿qué es la privacidad y por qué es importante? Bueno, pues a ver, que me perdonen los académicos, ¿no? Porque igual fusilamos aquí unos cuantos conceptos, pero bueno, yo te cuento cómo yo lo concibo, ¿no? Y cómo lo suelo explicar cuando hago trainings o cuando doy clase. Tú piensas en la privacidad como en tu esfera de intimidad, ¿no? En la que tú decides quién entra, cuándo entra, para qué. Piensa en el mundo offline, en tu casa, tu buzón de correo, tu coche, tu propio cuerpo, ¿no? Pues las intromisiones tienen que ocurrir, pues o bien con tu permiso, o bien pues con una orden de la corte, o con una razón de fuerza mayor, ¿no? Se te está quemando la casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso lo podemos trasladar también al mundo online cuando hablamos de información sobre ti. Y ahí es donde nace lo que conocemos como protección de datos, que al final es la disciplina, ¿no? Que tiene como objetivo preservar tu privacidad y que en muchos países también es un derecho fundamental. Y bueno, pues hay mucha gente que responde con eso bueno, pues yo no tengo nada que ocultar, ¿no? A mí qué me importa, qué me importa eso, ¿no? Pero bueno, pues eso es una falacia porque al final todos tenemos una esfera íntima que queremos proteger y no es porque tengamos que ocultar algo que sea malo o negativo, sino bueno, pues simplemente todos tenemos esferas que queremos hacer nuestras y proteger. Bueno, y la pregunta del millón. Una experta como tú usa inteligencia artificial, por ejemplo, en tu trabajo. ¿Para qué la Claro. usas? No, todos los días, absolutamente, por supuesto. O sea, me ayuda a hacer planes de trabajo, a redactar, a traducir, a pensar, a cuestionarme, a buscar diversos ángulos, a preparar un podcast, ¿no? O sea, la verdad es que estoy inmensamente agradecida a empezar un negocio cuando tengo IA, ¿no? Porque es que me facilita la vida de una manera y me ayuda a ir muchísimo más rápido y a enfocarme en lo que realmente necesita mi atención. A ver, como todo siempre, pensamiento crítico es esencial, ¿no? O sea, tienes que Sí. manejar tú a la IA, no al revés, pero desde luego es un instrumento increíble y una ayuda fantástica. Y cuéntanos cómo funciona eso de la privacidad. ¿Si existe alguna tecnología que sea 100% segura y privada? ¿O cuál sería la mejor forma en la que todos podemos pensar sobre esos temas? Bueno, a ver, en la vida no hay nada que sea 100% seguro, ¿no? Cada vez que cruzamos la calle, pues corremos un riesgo, pero eso no quiere decir que no vayamos a salir de casa. Bueno, pues esto es igual, tenemos que aprender a cruzar la calle y bueno, pues siempre hay gente que es más arriesgada que otra cuando cruza, ¿no? Pero bueno, pues uno tiene que saber cuál es su nivel de riesgo, cuál es su nivel de tolerancia, ¿no? Si se atreve a cruzar en rojo o por donde no debe, o si, bueno, pues siempre quiere cruzar por el paso de cebra, ¿no? Cuando están todos los coches parados. Entonces, bueno, pues yo siempre
recomiendo a nivel usuario pasar un poco de tiempo revisando las configuraciones y jugando, ¿no? con los toggles para acá, para allá, porque se aprende mucho en los servicios y uno aprende también a ver con qué límites está cómodo. Y luego también hay muchos servicios, muchas plataformas que ofrecen privacy checkups, ¿no? De cada X tiempo te salta, ¿no? un recordatorio de, bueno, pues es hora de revisar tu configuración de privacidad. Bueno, realmente pues es una forma muy sencilla, ¿no? De vez en cuando revisar cómo estás utilizando tus servicios y qué información estás compartiendo y elegir qué controles puedes ejercer. Ahora que tienes también la IA, bueno, antes que decían, bueno, nadie se lee las políticas de privacidad, bla, 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 pues ahora también le puedes pedir a la IA que te analice esas políticas de privacidad, ¿no? Y que te diga, bueno, pues que te las compare, te compare servicios, que te analice ahí, que te diga, bueno, pues esto, ojo, ¿no? Red flag aquí. Entonces, bueno, pues hay distintas formas de preocuparnos un poco de cómo estamos compartiendo nuestra información. Y bueno, desde el punto de vista de empresa también, la clave no es aspirar a lo imposible, sino, bueno, pues una gestión del riesgo y de la oportunidad que sea inteligente, ¿no? Bueno, pues igual que tenemos planes de contingencia, igual que tenemos seguros, pues tenemos que tener protocolos de privacidad, de gobernanza, de seguridad digital, todas estas cosas. Pero si entonces es básicamente ese balance en hasta dónde nos sentimos cómodos para que esos sistemas nos puedan dar lo que queremos que nos dé, pero sin correr los riesgos. Es decir, entre más nos limitemos, pues menos saben de nosotros y menos nos pueden dar cosas a la medida, pero tenemos que mirar hasta dónde nos sentimos cómodos de compartirles nuestra información. Exactamente, ¿no? Bueno, pues eso hay que hacer una elección y cuanto más consciente sea esa elección, pues cuanto más informados estemos, pues más cómodos vamos a estar nosotros también sabiendo cómo estamos utilizando, ¿no? Cómo estamos utilizando la tecnología. Bueno, Laura, y en el caso de los chatbots de inteligencia artificial, ellos guardan nuestros datos. Si los guardan, ¿qué hacen con ellos? O sea, ¿cómo funciona eso de si guardan los datos o no guardan los datos, por cuánto tiempo? Y en el caso de que sí los guarden y uno acepte, pues que sí, ¿cuáles son los riesgos concretos que corremos al entregarles esos datos? Bueno, a ver, me imagino que con chatbots te refieres, pues eso, a los servicios, al ChatGPT, al Sí, Claude, al sí, Copilot, ¿no? Cuando sí, estás tú como chateando con la IA. Y sí. bueno, pues la respuesta, como buena abogada, es que depende. Eh, ¿No? Realmente uno de los riesgos más importantes es, bueno, pues la transparencia, ¿no? El saber si los datos se van a usar para entrenar modelos o no. Por lo general, la configuración por defecto siempre va a ser más expansiva, ¿no? Y siempre va a querer recopilar el máximo de información que pueda, porque al final, bueno, pues estos modelos dependen del volumen de información para aprender, para mejorar y sobre todo, bueno, pues en el caso de versiones gratuitas. Pero bueno, incluso con las versiones de pago y las versiones de empresa, pues por eso yo decía antes, ¿no? Siempre tenemos que revisar la configuración, revisar la implementación para que se ajuste a lo que queremos y no nos llevemos sorpresas. Y combinando un poco esos dos temas que hemos conversado, que sí depende y que a veces, y que sí se queda con información, pero también con el ángulo tuyo, que de hecho tú la usas para todo. Entonces, ¿qué prácticas aplicas tú en el día a día que tú creas que le puedan servir a la gente? Pues como medio consejos de buenas prácticas y de uso, ¿no? De que hay que preocuparse realmente para seguirla usando y al mismo tiempo sentirse tranquilo. Bueno, pues a ver, como decíamos, o sea, pensamiento crítico. Tener claro cuál es tu esfera íntima, ¿no? La esfera de privacidad que no deseas ver invadida o perturbada, ¿no? Por ejemplo, pues cuidado en compartir información sensible, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de modelos gratuitos o modelos abiertos que efectivamente se van a nutrir de tu información. Pues bueno, pues piensa, yo qué sé, tus impuestos, ¿no? Tu historial médico, tus creaciones, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo compartir esa información en un entorno abierto que en un entorno cerrado. Pero bueno, pues para el día a día y para, pues yo qué sé, para planearte un viaje, ¿no? Para ver recetas, para ver
qué coche te quieres comprar y hacer comparativas es espectacular, de cualquier cosa. Yo el otro día tengo una planta que está más mustia, pobre que todo. Bueno, pues ahí con las fotos, por favor, ¿qué hago? Dame consejos, tal. Entonces, para Buenísimo. ese tipo de cosas que son absolutamente inocuas, ¿no? O bueno, o yo qué sé, pues quieres escribir una reclamación al presidente de tu comunidad porque tu vecino, no sé, pues para ese tipo de tareas mundanas, inocuas, pues estos modelos te pueden facilitar muchísimo la vida. Si estás hablando de cosas más sofisticadas, pues ahí te diría, también depende de tu nivel de tolerancia al riesgo, cuánto de ti quieres compartir y cuánto de ti quieres poner ahí fuera y es que no otra herramienta, pues a lo mejor ahí ya plantéate si utilizas un entorno cerrado, qué configuraciones estás usando. Al final es el ejercicio crítico de decidir con qué me siento yo cómodo. Y habrá gente que le dé todo igual y habrá gente que quiera ser muy, muy prudente y no quiera ni compartir un plan de viaje, ¿no? Bueno, pero eso ya es a gusto del consumidor, pero fundamental, yo creo, la educación. Fundamental el papel de la educación ya a todos los niveles, desde el colegio hasta ya los centros de mayores, ¿no? Porque esto nos afecta a todos y todos queremos sacarle beneficio a esta tecnología. Todos queremos utilizarla, pero queremos sentirnos cómodos utilizándola, ¿no? Y ahí, pues bueno, fundamental cada vez más educación y yo creo, bueno, pues que ejercicios como el vuestro pues son increíbles, ¿no? Para efectivamente darle a la gente las herramientas que necesita para sentirse tranquila. Oye, Laura, tengo una pregunta concreta. O sea, si tú decidiste, bueno, no importa, voy a poner ahí la información de mis exámenes médicos o Por voy a poner ejemplo. ahí la información de mi declaración de renta. ¿Qué me puede pasar? O sea, una cosa es que la cojan para entrenar el modelo, pero específicamente a mí, ¿qué me podría pasar? ¿Cuál es el riesgo de compartir esa información ahí? O de una cosa creativa que yo hice, de una creación que yo hice. O sea, ¿cuál es el riesgo específicamente? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? O sea, primero que tienes que tomarte la información que se te devuelva, ¿no? Aquí es donde hay que utilizar el juicio, ¿no? Porque, bueno, pues estos chatbots no es tu médico, no es tu abogado, no es tu, no es tu, Sí. no es Cal. Entonces, bueno, lo primero, manejar lo que te venga de vuelta con mucho Sí. juicio. Eso es lo primero. Lo segundo, el riesgo más evidente es un riesgo de filtración, una brecha de seguridad, que esa información se acabe haciendo pública, por ejemplo. Esto sucedió, pues yo creo que hace ya un par de años, cuando se empezaron a popularizar, ¿no?, estas herramientas a nivel masivo y los empleados de una empresa muy conocida de electrónica, ¿no?, pues lo tenían disponible y lo empezaron a usar para, bueno, para redactar resúmenes de juntas, para revisar código, para, bueno, pues para un montón de cosas que, para todo lo que es súper útil esta herramienta, pero toda esa información se acabó filtrando. Y entonces, no, pues esta empresa se vio en una situación muy comprometida porque se acabó filtrando información confidencial. Entonces, Claro, allá iba mi sí, siguiente pregunta. Ya, digamos, como un trabajador de una organización, ¿qué cuidados debe tener o cuáles son los riesgos al usar este tipo de herramientas con la información confidencial de la organización en la que uno trabaja? ahí yo creo que lo primero es, desde que esto pasó hasta hoy, yo creo que, bueno, pues las empresas han ido aprendiendo y han ido desarrollando políticas de uso, implementando medidas técnicas también para evitar una cosa así. Como empleado, yo creo que lo primero, lo más sencillo es preguntar, ¿no?, ¿cuál es la política de uso? Tenemos una herramienta interna ya desarrollada. ¿Qué pasa? ¿Puedo utilizar herramientas externas o no? Muchas empresas ya también las tienen, ¿no? Tienen cortado o tienen limitado Sí. el acceso a herramientas gratuitas o limitan la cantidad de información que puedes enviar o que puedes compartir con una herramienta gratuita, porque, bueno, pues claro, ¿no? Ahí está, digamos, el hacer el balance entre eficiencia y riesgo, ¿no? Pues bueno, pues para hacer una traducción rápida, pues es una herramienta súper útil, pero no vas a Sí, querer que tus secretos comerciales, ¿no?, claro. o tus estrategias o tu propiedad intelectual, como estábamos comentando antes, acabe en un sistema abierto sobre el que tienes pues menos
menos derechos y menos controles. Sí. Y bueno, pues luego ya también ahí la empresa, cuando desarrolla estas políticas, digamos, aquí es muy importante que se coordinen todas las instancias, ¿no? Que se coordinen los departamentos de tecnología, con los departamentos de seguridad, los departamentos de privacidad, pero también con el negocio, ¿no? Claro. Porque al final sí, hay que encontrar el balance de, bueno, pues no podemos capar todo, no podemos cerrar todo, porque obviamente si te vas a quedar atrás muy rápido, entonces, bueno, pues ¿dónde están los beneficios? ¿Dónde podemos sacar el máximo resultado teniendo en cuenta que lo hagamos de una manera que se proteja nuestra información y se protejan nuestros assets? Entonces aquí tiene que haber mucho diálogo y mucha coordinación interna para que, bueno, pues sirva para lo que tiene que servir. Sí. No es para la fórmula de la Coca-Cola. Sí. Exactamente. Una cosa es, bueno, pues eso, oye, pues tengo un concurso y quiero traducir las bases de un concurso, ¿no? Y otra cosa muy diferente es, bueno, pues oye, eso, la información que es el pilar de mi empresa, ¿no? Pues eso, la fórmula de la Coca-Cola, pues eso igual tienes que mantenerlo en un espacio, ¿no? En un espacio mucho más protegido. Bueno, y uno podría conseguir, una empresa puede tener una cuenta empresarial Exacto. y tal vez uno acogerse, si digamos, voy a poner un ejemplo, la empresa usa Microsoft y Copilot, entonces no usar otra, sino la que mi empresa tiene autorizado usar, algo así. Efectivamente, hay muchas empresas que están optando o por crear sus propios modelos si están muy avanzadas, ¿no? O por, pues eso, licenciar un Copilot o licenciar un Sí, Claude o un Chat sí, GPT. Y efectivamente, ahí es donde es también en el entorno empresarial es muy importante revisar las configuraciones, ok. revisar las configuraciones por defecto, los settings por default, revisar a qué tiene acceso la herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, pues a lo mejor no queremos darle acceso a la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Pero bueno, hay muchas otras cosas para las que realmente pues va a ser muy útil, ¿no? Que la herramienta tenga acceso. Entonces, esa configuración interna es muy importante, ¿no? No simplemente porque sea de pago o simplemente porque sea cerrado, ya podemos decir, ah, bueno, ya estamos tranquilos. No, Muy tenemos importante. que Fíjate. revisar. Y con todo lo que hemos venido hablando, digamos, ya nos has dado unos muy buenos consejos desde el punto de vista de los empleados. Pues yo sí yo quiero usar la inteligencia artificial dentro de mi empresa. Entonces, tú nos decías, pues mire, cuál es la aplicación o el sistema de inteligencia artificial que la empresa usa y use ese, ¿no? De pronto las cosas demasiado sensibles, consulte si igual las puedo usar para eso, no. Pero digamos, si volteamos un poco el ángulo y lo miramos desde el dueño de la empresa. Seguramente hay muchos dueños de empresas de todos los tamaños que nos están viendo y dicen, no, yo me preocupé por los temas de privacidad cuando yo fundé mi empresa hace 10 años, ¿no? ¿Cómo es manejar una empresa en la era de la inteligencia artificial? Digamos, ¿por dónde empiezan? ¿Qué tipo de cosas deben tener en cuenta? Si dicen, no, yo también quiero apostarle a la inteligencia artificial, yo quiero aprovechar todas las cosas buenas que tiene, ¿por Claro. dónde arrancan? Vale, bueno, pues vamos un poco por partes. Yo creo va a depender mucho del tipo de empresa, del tamaño, del sector, de si estamos hablando de B2C o B2B o B2B2C, ¿no? Bueno, o sea, digamos que tenemos que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? De cada, si es un pequeño empresario, si estamos hablando de tengo empleados, cuántos empleados, si estoy en un solo país o si tengo una presencia global, ¿no? Bueno, pues eso te va a ir guiando en, primero, ¿para qué quiero la inteligencia artificial? Sobre todo ahora que estamos empezando, muchas veces la sensación de no me puedo quedar atrás, yo esto tengo que, no sé muy bien para qué, pero sé que tengo que. Y está bien, porque bueno, pues tanto a nivel individual como a nivel corporativo, bueno, pues estamos aprendiendo todos al mismo tiempo, ¿no? Y cuanto más lo usas, más te das cuenta de para qué te puede servir. Entonces, tampoco pasa nada por, digamos, no tener una visión clarísima de cómo voy a implementar la IA en los próximos 5 años, en los próximos... Bueno, pues hay que empezar. ¿No? Por algún sitio hay que empezar a andar. Eso sí, pues como decíamos, un poco trasladando las mismas precauciones de decir, bueno,
¿A qué le voy a dar acceso? ¿A quién va a tener acceso? ¿Quién lo va a poder utilizar? ¿Qué voy a hacer con las herramientas gratuitas que están a disposición de cualquiera? ¿Cómo voy a mitigar ese riesgo? ¿Quiero un entorno abierto porque me da igual, o quiero un entorno cerrado o semicerrado? ¿Quiero que mi información alimente, o sea, quiero crear mi propia IA o voy a licenciar? ¿Quiero que mi información alimente o no alimente? Y luego también, muy importante, ¿qué fiabilidad tiene la información que estoy utilizando de entrada, ¿no? De base? ¿Tiene sesgos? ¿Qué outputs estoy recibiendo? ¿Me fío de los outputs? ¿Qué credibilidad les doy? ¿Para qué la voy a utilizar, no? ¿Hay consecuencias? ¿Qué consecuencias va a tener el uso de esta tecnología, no? También tenemos que ejercer el uso de la tecnología como individuos y como empresarios de manera muy responsable. Y bueno, pues ya hay mucha regulación y mucho pensamiento desarrollado. Y a ver, nuevamente que me perdonen, que me perdonen los académicos y los expertos y los críticos, pero hay que plantearse y hay que tener procesos para plantearse qué es lo peor que puede pasar, Ujú. ¿no? Y de ahí decir, ok, bueno, pues esto es muy posible, muy poco posible, estas son las medidas que voy a tomar para prevenir ese riesgo. Bueno, pues hay muchas metodologías de Ajá. evaluaciones de impacto, mitigación de riesgos, revisión de sesgos, ¿no? Assessments perdón por el Spanglish, assessments de fairness de la tecnología. Y bueno, pues también ahí va a depender mucho de dónde estemos, en qué sector estemos, si estamos en un sector regulado, si estamos en un sector que no está regulado, qué tipo de información estamos tratando, si es información sensible o no. Bueno, pues ahí digamos que todos esos elementos a tener en cuenta, pues desarrollamos, ¿no?, una elección consciente de cómo vamos a implementar la IA. O sea que efectivamente, bueno, pues debería ser más que activar un switch o firmar un contrato con un proveedor. Hay Sí. que dedicarle un poco de tiempo a pensar qué es lo que queremos, cómo vamos a llegar a donde queremos y cómo mitigamos o eliminamos riesgos por el camino, sobre todo riesgos que puedan tener, ¿no?, consecuencias adversas. Ay, espectacular. O sea, sobre todo, hacer un proceso muy consciente, guiado por metodologías Exacto, y cuidadoso, y como adaptado al caso específico, como que no es a todo el mundo igual. claro, exacto. Es que te entiendo. Bueno, Exacto. Y respondiendo a la pregunta de Clau, ¿no? El que dice, bueno, yo esto ya lo hice hace 10 años, bueno, pues es momento de... De revisarlo. sí, es momento de actualizarse, ¿no? sí. Porque todo avanza tan rapidísimamente, ¿no?, que parte de tu proceso de empresario, empresaria responsable, ¿no?, es mantenerte al día con todas tus obligaciones, igual que tienes que pagar impuestos o igual que, ¿no?, tienes que pasar controles de calidad, ¿no?, tienes que hacer muchas otras cosas, pues en el entorno en el que estamos, tus obligaciones de privacidad, seguridad, IA responsable, etcétera, pues las tienes que incorporar a tu rutina. Bueno, para que no se nos angustien los que nos están oyendo, pasemos a un tema más light. ¿Te ha pasado algo divertido? ¿Tienes alguna anécdota con la inteligencia artificial? Bueno, a ver, no es para partirse de risa ni mucho menos, ¿no? Pero algo que sí que me ha hecho gracia, ¿no? Hemos hablado mucho de si conviene o no, bueno, pues ser educado con tu IA, ¿no? Decirle por favor, darle las gracias. Y yo la verdad es que es algo que siempre he hecho por defecto, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre ha habido ahí un poco de leyenda urbana de si los resultados son mejores, ¿no?, cuando le das un poquito de cariño a la IA. Y, no, también está el campo contrario de, bueno, pues que es un gasto de agua y que realmente pues despista al algoritmo y como que no aporta, sino que al contrario, ¿no? Pero bueno, hace poco estuve en una conferencia donde estaban los súper sabios de Harvard haciéndonos una demo en vivo, ¿no? Y vi que varios de ellos estaban ahí con el please and thank you. Ah, Entonces dije, bueno, esto valida mi tesis de que hay que ser un poco educado con la IA. Sí. Lau, y tú nos contaste que tú la usas mucho
pues para tu trabajo ahora, que además tienes tu firma de consultoría, pero ¿la usas también en el tema personal? ¿En qué tipo de cosas la usas? Sí. Pues mira, o sea, todas estas cosas que hemos hablado para planear viajes, para cambiarnos de coche, hemos hecho ahí una comparativa de modelos, de planes financieros, de todo lo que sean comparativas, la verdad es que es una cosa espectacular porque te las hace rapidísimo y son cosas que tú tardarías muchísimo más. También últimamente el médico me ha puesto en una dieta infernal antiinflamatoria en la Ah. que puedes comer lechuga y Pobrecita. poco más. Y, y ahí estoy con la IA, en plan, por favor, ayúdame, dame recetas que puedo, o sea, que puedo hacer. Bueno, y pues yo qué sé, pues eso, para recomendarme libros, recomendarme películas, ¿no? Escribir esa reclamación o ese email. También a mí me ayuda mucho cuando trabajas en varios idiomas, ¿no? Pues para Ah, sí. traducciones o para, ¿no? Al final alguna expresión. Bueno, para eso es, vamos, a mí me ayuda increíble. Fabuloso. Y bueno, tú sabes que el objetivo de nuestro podcast es contarle a la gente cómo la inteligencia artificial le puede ayudar a tener una vida más equilibrada, cómo balancear los diferentes aspectos de la vida, lo familiar, con lo personal, Total. con lo laboral, lo profesional. Entonces, ¿tú podrías dar algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial te está ayudando a tener una vida más armoniosa y a mejorar, sí, como el balance entre los diferentes aspectos de la vida? ¡Uy! Vagabunda. Me toca reír, ¿verdad? Gatitos. El va- Espectacular. Los gatitos de Marisa tumbaron la cámara. Pues, a ver, mira, para mí, yo creo que es como el asistente, ¿no? Que te quita o te facilita esa tarea pesada o tediosa o repetitiva o mundana, ¿no? Y te libera para que puedas emplear tu tiempo en lo que realmente es prioritario y lo que realmente necesita del uso de tu cerebro si estás trabajando o, bueno, o no, de emplear tu tiempo donde quieres, ¿no? Entonces, yo ojalá que nos ayude, ¿no? A ser ese aliado que nos quita la fricción y que ¿no? Y que nos ayuda a ser como mucho más conscientes y estar mucho más presentes, ¿no? Porque el tiempo al final es el recurso más valioso que tenemos. Entonces, ojalá que la IA nos ayude paradójicamente, ¿no? A sacar de nosotros lo más humano que tenemos, ¿no? Esa es mi... ojalá que sí. Y bueno, pues yo intento utilizarla así. Para cerrar el episodio, nosotros normalmente le pedimos a nuestro invitado que nos comparta si tiene algún tipo de recomendaciones para la gente que nos está oyendo sobre los temas que hemos hablado, que pueden ir desde aplicaciones para usar hasta libros para leer, hasta cosas para ver. ¿Qué le dirías tú a la gente para que consultara si le gustan estos temas? Pues mira, hay un podcast de dos colombianas simpaticísimas que se llama La Buena IA, que por supuesto tienen que poner en el top de la lista. Luego hay un hub, que se llama Ágata, que yo creo que vosotras conocéis también, en el que se comparte muchísima información y muchísimos recursos. Ya más especializado, ¿no? Un poco más denso. Bueno, pues hay una asociación a la que pertenezco, que es la Asociación Latinoamericana de Privacidad, ALAP, que también tiene servicios de contenido muy bueno. ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet, también, bueno, pues ofrece información. A ver, ya estamos hablando de cosas más densas, ¿no? Pero bueno, igualmente súper interesantes. Hay un podcast que se llama Masters of Privacy, que lo lleva un amigo mío español, Sergio Maldonado, y tiene versión en inglés, versión en español, y también, bueno, pues para profundizar en temas de privacidad, pues también está muy interesante. Y bueno, y luego también, bueno, las universidades y las plataformas ofrecen un montón de cursos y de contenidos gratuitos que, bueno, pues que nos ayuda a empezar a probar. Pero bueno, lo importante es probar, da igual, o sea, lo importante es arrancarse y buscar algo que te guste y que enganche, ¿no? Que enganche contigo y que no te cueste trabajo.
¿no? Que sea algo placentero ¿no? Que te ayude que te divierta, que te entretenga. Y yo creo que esa es como la mejor manera de perderle el susto Claro. a la tecnología en general. Y Laura, tú no sabes cómo te agradezco que nos hayas aceptado esta invitación hoy. Bueno, Realmente, o sea, pero por favor, pero al contrario, o sea, yo os lo agradezco yo a vosotras, ¿no? Qué honor estar aquí con vosotras. ay, qué linda. Tan linda. Bueno, pues creo que con esto hemos ya contestado algunas de las preguntas que hemos recibido de la gente relacionadas con privacidad y esperamos, como siempre, que nos comenten, que nos cuenten qué les gustó, qué no les gustó, si Sí, tienen sí, dudas sí. adicionales o cosas que creemos que quieren que nosotros abordemos, bien sea de privacidad o de otros temas. Estamos hoy halagadas que tenemos una persona del calibre de Laura contestándonos las preguntas, así que esperamos tenerla nuevamente. Y nuevamente la invitación a todos ustedes, si ustedes son uno de esos casos de uso de inteligencia artificial que creen que sería interesante compartir con nosotros y con la gente que nos oye, para que todos sigamos en esta experiencia, en esta aventura de aprender juntos sobre el uso de la inteligencia artificial. Nosotros felices de hablar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el episodio que viene. Gracias a vosotras, de verdad, qué maravilla. Un Chao.